Y tenemos cortina nueva para recibir al señor, a Mr. Gonza Penas. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Yo también, muy contento de estar otra vez al aire en FM La Tribu. Me da la impresión que hay dos personas que aquí van a ver a Boca hoy. Sí, tenemos acá un banderín, yo tengo un buzo, Blas también. Sí, hay como... Está todo dado. Otra vez nos vamos a la cancha desde la radio, como la última vez que vine. Me preguntaban por qué tenía en la columna pasada la camiseta de Boca del 98. Es cierto. Y era porque me iba a la cancha a ver Boca Independiente ese día. Hoy me voy a dar Boca Huracán, así que otra vez me voy a dar un equipo rojo y blanco. Otra vez, con esos colores en contra. Muy bien, vamos a lo nuestro. Sí, vamos a hablar de documentales, no de fútbol. Lo hablamos otro día, si quieren, mi fanatismo, el de Blas. Creo que lo hablamos en el primer programa también, cuando dije que mi lugar preferido en el mundo era la Bombonera. Sí, es verdad. Así que ya saben. Siempre que podemos lo hacemos, ¿no? Esto es, Total. Es así, Boca es Boca. Nos juntamos para hablar de Boca, en realidad. Después hablamos de otras cosas también, Claro. pero Boca siempre está. Bueno, vamos a hablar de un documental que se estrenó en el Bafisi de este año. Voy a ir dosificando las películas que vi en el Bafisi durante varias columnas, en vez de hacer una columna del Bafisi 27 en el 2026. Recordemos que el Bafisi, el número del Bafisi es el siguiente al del año en el que es la edición, lo digo por las dudas. Este fue el Bafisi 27. Vamos a ir dosificándolo. Vamos, obviamente, a hablar del documental de Los Redondos. Vamos a hacer un especial al respecto, así que estén atentos. Por supuesto, se pueden comunicar conmigo en gonzapenas.substack.com, mi newsletter. Pero hoy vamos a hablar de una película que me gustó mucho, que vi en el Bafisi, que es el documental sobre la banda Estelares, el documental Nuestros días en mi memoria, de Gonza López. Un documental que narra básicamente toda la historia de la banda platense de Manuel Moretti, una banda que a mí me gusta mucho y que celebro que haya tenido su documental en el Bafisi. El documental, como decía, es de Gonza López. Arranca de una manera muy clásica con esto de los inicios en la música de los integrantes de la banda. A mí me gusta que pase eso. A mí de alguna manera me empieza como a meter en la historia. O sea, esa primera parte la miró con una sonrisa usted. Total, a mí me gusta cuando un documental arranca de manera clásica. Después puede ser más rupturista, menos rupturista, contar toda la historia de la banda, contar parte de la historia, irse por un integrante de la banda o contar sobre todos. Pero el que el inicio arranque contando cómo comienzan sus integrantes a escuchar música, qué banda se escucha, cómo empiezan a tocar la guitarra, cómo componen, me encanta. Ya ahí me hace entrar 100% en la historia de la banda. Luego de esto, celebro también que se haya hablado de la banda Peregrinos, que es una banda de La Plata que, si bien no tuvo una trayectoria para nada larga, habrán tocado 20 veces en toda su historia, a comienzos de los 90 fue una banda importante porque gana el concurso La Plata Rock en el año 1992. Hay un mano a mano ahí con Peligrosos, ¿no? Hay un mano a mano en la final con la banda de Francisco Bochatón, Peligrosos Gorriones, Escafandra, Nuestros días, por nombrar algunos hits de esa banda platense que después la va a pegar. Incluso mucho más en los 90 que... Siempre acampa. Siempre acampa, exactamente. Una banda que en los 90, bueno, manejó un poco el amperímetro del rock local. Peregrinos se termina separando muy rápido después de ganarle la final a Peligrosos Gorriones. Aparece Rocambole contando la historia de este concurso, cómo ganó Estelares, cómo termina Peregrinos peleándose por cuestiones cuasi adolescentes, ¿no? Sí. Bueno, como todos los que tuvimos una banda en la adolescencia nos pasó algo parecido. Ahí está la diferencia entre los que nos quedamos y los que llegaron, ¿no? Bueno, Peregrinos se termina separando, casi que sin tener mucha repercusión ni en La Plata, mucho menos en la ciudad de Buenos Aires, pero Moretti se queda tocando con Víctor Bertamoni, que va a ser su coequiper en lo que fue la construcción de Estelares. Ellos siguen tocando, luego suman a un baterista, arman Estelares en el año 94, 2 años después de ganar el concurso con Peregrinos, y empiezan a tocar temas que, bueno, empiezan a componer temas que habían quedado de Peregrinos. Por eso digo que es importante, porque muchos de los temas de Peregrinos después van a ir a parar a Estelares, y forman la banda y dan con Del Cielito Records, un sello discográfico que tiene un estudio de grabación muy conocido para las bandas under de los 90, y graban el primer disco. Ahí aparece Gustavo Gauri, que es el
productor, dueño, presidente de la discográfica, hablando muy bien de Estelares, en una relación que no terminó de la mejor manera, eso está desarrollado en el docu, pero parece hablando bien de la banda, sobre todo de los comienzos, de la impronta que tenía la banda al grabar ese primer disco, que tiene cierta aceptación en el mundo del under, pero que, nada, bueno, como todo primer disco, tampoco tuvo una difusión como otras bandas de ese momento, estamos hablando mediados de los 90. Es verdad, ellos dicen que lo iban a ver poca gente, como que estaban entusiasmados, pero que todavía no tenían mucho público. Se ve muy bien la contraposición del entusiasmo que tenían por haber grabado su primer disco, nada más ni nada menos que en Del Cielito, y la poca gente que los iba a ver. Dice, los iba a ver 30 personas. O sea, nosotros estábamos contentos de tocar en La Plata, en la ciudad de Buenos Aires, pero literal nos iban a ver 20 personas, y eso un poco nos angustiaba. Esto me hizo acordar al Bafisi anterior, cuando les pasó lo mismo unos 10 años antes a Don Cornelio, que decía, bueno, la gente nos pregunta por qué nos separamos. Nos separamos porque no venía de nadie. Ellos graban un primer disco que es muy exitoso, el segundo, que es mi preferido, Patria o Muerte, Don Cornelio, no tuvo tanto éxito. Hoy tiene éxito porque es un disco de culto, pero en su momento no lo iba a ver nadie, y por eso se separa la banda. Y bueno, y ahí también hay un quiebre en las bandas, ¿no? Bueno, graban un disco que está bueno, en un estudio que está bueno, y cuando las expectativas por ahí no se cumplen, bueno, las bandas un poco entran en un quiebre de seguimos o no seguimos. Y el segundo disco es clave, y eso también aparece en el documental, lo dice Moretti. En el segundo disco no podés repetir lo que hiciste en el primero y tenés que presentar algo de lo que vas a hacer en el tercero. No, es difícil ponerse a pensar cómo grabar ese segundo disco. Lo graban en Del Cielito también y tienen un problema. Del Cielito cierra. Entonces ese disco no llegan a promocionarlo. Poquito después de la grabación, el sello cierra en medio de una problemática que está muy bien retratada en el documental también. No quiero ocupar mi columna con eso. En el documental aparece ese conflicto como en Del Cielito, y el disco se queda sin promoción. Y un disco que sale por un sello discográfico y no tiene promoción, básicamente se muere. Porque claro, no tiene repercusión en las radios, no tiene publicidad, y bueno, en un momento donde no hay internet, si el disco no tiene eso en un sello discográfico, deja de existir. Con lo cual ahí Estelares tiene un punto de quiebre, de seguir, no seguir. Moretti empieza a no solamente ser un bohemio, sino también a ser una especie de nómade, ¿no? Viviendo un poco en Junín, un poco en La Plata, un poco en casa de amigos en el barrio Almagro. De Buenos Aires a Junín. Claro, de Buenos Aires a Junín. Bueno, claro, Estelares tiene ese problema en el segundo disco, coquetea con separarse, y Moretti empieza a grabar como un solista completamente despechado, en el mejor de los sentidos. Graba solo con un grabador, canciones con guitarra, que después van a ser las bases de muchos de los hits que tiene Estelares. Claro, pero él no quería ser solista. En un momento creo que él cuenta una anécdota con la productora, que le dice, no me interesa ser solista, yo quiero tocar en una banda. Claro, le dice, bueno, todos estos temas están buenísimos, hagamos un disco. Y le dice, no, yo no quiero grabar solista, yo quiero tener una banda, quiero grabarlos con Estelares, quiero que Estelares siga. Es así como recién en noviembre del 2003, y después de haber grabado un demo que es muy conocido para los fanáticos de la banda, que sale en el año 2000, Demo Verde, el disco verde, en el noviembre del 2003 dan con Juanchi Baileirón, y ahí cambia la historia radicalmente en la banda Estelares, porque claro, empiezan a grabar con un productor que sabe mucho de música, y Juanchi Baileirón va a decir cosas maravillosas en el documental, no solamente de la banda, sino también de la figura del productor. Tipazo, Baileirón. Un tipazo, y aparte disco que toca, disco que lo mejora. Si ya era bueno y pasó por las manos de Juanchi Baileirón, va a ser mejor. Pero las cosas que dice de la banda y de la figura del productor en el estudio son claves para entender por qué también Estelares va a crecer como crece, o como crece en cualquier banda, cuando da con el productor que tiene que tener. Pero no es solo Juanchi Baileirón el que se cruza en el camino de los Estelares, sino también el sello Pop Art. Juanchi Baileirón de Los Pericos. Juanchi Baileirón, para quien no lo conoce. Claro. Cuando toma las riendas también cuando se va al Bahiano, pero histórico de la banda. Claro, sí, y aparte Juanchi Baileirón, que ya venía produciendo hacía ya 5 o 6 años, fácil, varias bandas, y dan con Pop Art, en el mejor momento de Pop Art, sí, tal vez cierto, como sello. De hecho, Pop Art va a decir, uno de los chicos de Pop Art va a decir, bueno, a nosotros nos encantan las canciones lindas, ellos hacen canciones lindas, estábamos destinados a cruzarnos en el camino, y
podemos laburar lo que va a ser el próximo disco. Y el próximo disco va a ser nada más ni nada menos que Ardimos, tal vez mi disco preferido de la banda, un disco que cumplió 20 años en el 2023 y hicieron el mejor recital que fui a ver de Estelares. Los fui a ver varias veces en los últimos 15 años a la banda y el recital que más me gustó fue el que hicieron en la trastienda para festejar los 20 años de Ardimos, donde lo tocaron entero, con muchos hits que hacían años que no se escuchaban, más todos los hits de la banda, con lo cual fue mi reci preferido en la trastienda y en noviembre del 2023. Pero volvamos a noviembre del 2003, cuando graban Ardimos, claro, con Juanchi Baileirón, Pop Art, metiendo publicidad, metiendo las cosas que tiene que hacer un sello, algo que no está mal cuando uno quiere tener una banda de rock y llegar a buen puerto. Graban este disco que tiene éxitos como Moneda Corriente, En la Habitación, De la Olla, Bienvenida, Mariposas, bueno, un disco que tiene muchos mega hits de Estelares y que es la antesala de el disco de Estelares, que es Sistema Nervioso Central, que sale 2 años después, también por Pop Art, y tiene ese hitazo que llega a las tribunas de las canchas, que es Ella Dijo. Sí, es cierto. Yo ayer, yo confieso algo, mientras estaba mirando el documental, le mandaba mensajes a Bosa diciendo, no, este tema de Estelares, no lo puedo". Y cuando apareció el de la cancha, yo dije, claro, tantos años viviendo en la ignorancia. Porque no, lo que pasa con Estelares es que, lo dice en el documental, es una banda que no entró en lo que era el rock chabón, por así decir, el rock barrial de fines de los 90, principios de los 2000, se quedó afuera porque no era el sonido de ese movimiento, tampoco entró en el movimiento punk, porque no eran punks, no entró en el movimiento hardcore, porque no lo eran, no entró en el movimiento del nuevo rock alternativo, pienso en Suárez, en esas bandas de los 90, porque tampoco lo eran. Claro, se estaban quedando afuera de todos los géneros que se estaban armando en el rock, y lo que dicen, que es cierto, y me gustó mucho que aparezca, es esta idea de nosotros somos rock, pero no somos rockeros. Por eso nos quedábamos afuera, porque nosotros no nos abocamos a una vida rockera. Es más, somos más tangueros. Dicen algo que a mí me pareció hermoso, creo que lo dice, no lo dicen ellos, lo dice o un productor o alguien que los ayudó, que me lo anoté incluso. Dice, ellos entendieron los misterios del tango. Sí, tal cual. Extraordinaria esa frase. ¿Y sabes por qué me parece a mí también extraordinaria? Porque hay algo que siempre debato con mis amigos cuando hablamos de esta clase de bandas, que hay bandas que se quedaron afuera de estos movimientos porque hay gente que no entendió el rock como una continuación del tango. A mí, ya lo dije muchas veces acá en la columna, el rock y el tango me parecen mis 2 géneros preferidos, por eso me las paso hablando de estos 2 géneros. Bandas como Pequeña Orquesta Reincidentes, por ejemplo, la primera banda de Juan Pablo Fernández antes de fundar Acorazado, mucho antes de los Techistas del Apocalipsis, que es la banda que tiene ahora, claro, también se quedó afuera, le pasó lo mismo, porque claro, esta cosa medio tanguera que tenían en el rock de los 90 no tenía lugar, entonces claro, tocaban por ahí en el Rojas, como mucho, pero no llegaron a lugares de mayor capacidad, tal vez, porque se estaban quedando afuera de esos movimientos por no pertenecer. Y está bien que no pertenezcan, porque no tenían nada que ver con los géneros que estaban en ese momento en el ambiente del rock. Le pasa a Pequeña Orquesta, le pasa a Estelares, le pasó a muchas de esas bandas. Le pasó a muchas bandas que si bien no protagonizaron, así se dice, una escena en su tiempo, después generalmente sientan las bases o son influencias, sí, para las escenas que nacen después. Pienso en Suárez, por ejemplo, que en su momento también tocó en el Rojas, digamos, y no, capaz no estaba llena la sala o estaba llena ahí, pero tuvo su pequeña gira. Fue una banda súper experimental para su momento y sin embargo no podremos pensar el indie de hoy en día que hoy llena estadios y gira por Europa sin Suárez. Totalmente de acuerdo, y si hacemos ese paralelismo en Pequeña Orquesta Reincidentes, es imposible pensar después, no sé, Me darás 1000 hijos, por ejemplo, y en toda esa escena que se genera a comienzos de los 2000 sin Pequeña Orquesta. Bueno, claro, empiezan a pasar esas cosas, bandas que por ahí no entraban en lo que estaba sonando en ese momento y las empieza a ver menos gente de la que van a ver estas otras bandas más grandes y se empiezan a quedar afuera, pero Estelares no lo vio como un problema. Estelares al revés, dijo, está bien que no nos vengan a ver la gente rockera, porque nosotros no somos rockeros, nosotros somos más tangueros, vamos con la guitarra y bueno, y hacemos lindas canciones que están articuladas dentro de una escena rock, pero sin que seamos rockeros. Entonces, es que aparezca esto en el documental me parece clave para entender por qué con Estelares pasa mucho lo que dice Rodri. Uy, esta canción es de Estelares. ¿Cómo esta canción que canto todos los domingos en la cancha pertenece a Estelares? Bueno, claro, sí. Por ahí, a los que yo lo conocí por Ardimos en el 2003,
y me pasaba como que no sabía que había 10 años atrás de la banda cuando la conocí. Dije, pensé que era el primer disco en aquel momento cuando empecé a escucharla. Después, como decía, cuando graban Sistema Nervioso Central y graban Ella Dijo, empieza a ser una banda de estadios. Y claro, lo que me pasó a mí ahí en el cine, no me gusta mirar el reloj cuando estoy viendo una película en el cine, porque primero me hace una falta de respeto, y aparte cuando estoy disfrutando la película no tengo necesidad de ver el horario. Pero pensaba, ¿cuánto va de película? Porque la película duraba menos de 2 horas, recién estamos por Sistema Nervioso Central, que es del 2006, faltan 20 años de banda. Y paralelamente empiezan a mostrar escenas de lo que es el show en el Luna Park. Entiendo que de el que grabaron el disco en vivo, aparece, por ejemplo, el de Miranda, otros invitados que hubo en ese disco. Por eso digo que me parece que es de esa grabación, si bien no lo aclara. Entiendo que ese es el Luna Park. Y entramos a lo que es el presente de Estelares, sin recorrer los 20 años que hay entre Sistema Nervioso Central y la película, lo cual me parece un gran acierto. La película va desde que Moretti empieza a tocar la guitarra, empieza a componer sus primeras canciones calamarescas, por así decir, hasta que Estelares la pega con Ella Dijo, y se entiende que se vuelve una banda de estadios tocando en el Luna Park 20 años después y grabando un disco en vivo, sin dejar de tocar en lugares más chicos como La Trastienda, por ejemplo, donde hicieron el show que yo les decía de los 20 años de Ardimos, que hasta ahora fue mi show preferido de Estelares, porque la verdad que estuvo buenísimo. Si yo tuviese que recomendar por dónde empezar a escuchar a la banda, empiecen por Ardimos, que es el disco con el que yo empecé, sigan por Sistema Nervioso Central, pero después vayan para atrás, vayan a los primeros discos de la banda. A mí Amantes Suicidas me parece un discazo, lo que pasa que es ese disco que les dije que no tuvo tanta repercusión porque Del Cielito cierra y se queda sin promoción. Es un disco que apenas salió del catálogo. Entonces fue muy difícil en una época pre-internet conseguirlo, incluso era como un disco fetiche, porque no estaba en ningún lado, no tuvo ni siquiera difusión. Hoy con Spotify es todo mucho más fácil por ahí, o con YouTube, o con la plataforma que deseen escuchar música online. Vayan a esos discos de Estelares porque están buenísimos, y obviamente vean la película, que entiendo que va a tener estreno comercial, porque está muy buena, está muy bien narrada la historia de Estelares por el director de la película, Gonzalo López. Nuestros días en mi memoria, esa fue la columna del día de hoy. Vamos a seguir hablando del Bafisi, como les decía, vamos a ver un especial de Los Redondos, también va a haber un especial a futuro de Los Ramones, que cumplieron 50 años, esto no tiene que ver con el Bafisi, sino también con un gusto personal, así que, bueno, va a haber muchas más columnas en el año de documentales. Excelente, Gonza. Va a haber estreno el jueves que viene, se estrena Nuestros días en mi memoria, así que un estreno, te vino bien, vino perfecto, porque además el jueves se estrena la película. Espectacular. Así que vayan a verla.